buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo porte informático. No sé si te ha llegado a suceder que necesitas borrar, ojo sí, borrar por completo cualquier clase de archivos y no dejar ninguna clase de rastros. Esto llega a suceder cuando quieres llevar a cabo el formateo más especializado, llevar a cabo un borrado de archivos por completo, no dejar rastros absolutamente de nada. Y bueno, el día de hoy, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Porque te traigo un excelente aporte informático y estoy hablando del software. Y estoy hablando nada más y nada menos que de BitRacer File Eraser, que es un software 100% seguro que borra permanentemente todos los archivos confidenciales almacenados en tu computadora y obviamente no deja ninguna clase de rastros. Es una herramienta que sí, no es muy peculiar, se utiliza para llevar a cabo un borrado muy específico y bueno, tiene varias clases de borrado, sin duda sensacional, borra archivos, carpetas, historiales de navegación, contraseñas guardadas, herramientas. Es una herramienta gratuita para borrado de archivos de una alta especialidad, un software muy especializado pero muy sencillo que cualquier persona lo puede utilizar y sin duda puedes consultar los enlaces, que es totalmente free. Ojo, abajo en la descripción. No hay mayores requisitos a que tengas un sistema operativo de Windows 10, un Windows 7 que lo puedas utilizar. Como dicho, es una sensacional herramienta que permite un borrado muy especializado. Sin duda es más probado y más premiado por más de 25 años, sin duda así lo reconocen los expertos. Y bueno, obviamente vamos a pasar directamente al grano porque ya como tal tengo instalado, tal cual aquí lo que es BitRacer for Fight. Y bueno, obviamente los enlaces consultarlos abajo en la descripción. Una vez que ya instales lo que es la herramienta, ojo, te estará ahí describiendo ciertas partes de la configuración, la cual obviamente debes de configurar lo que es una contraseña, muy indispensable escribir una contraseña para lo que es el programa. Es muy indispensable esto porque si no, obviamente te estará pidiendo un reinicio, luego la debes anotar nuevamente acá. Y esto es para parte de la seguridad en esta clase de archivos que es de borrado permanente. Voy a estar escribiendo lo que es la contraseña y luego después de haber agregado lo que es la contraseña ya lo tengo aquí tal cual. La interfaz es muy fácil e intuitiva y como he dicho, una vez adquirido lo que es la versión que es totalmente free, ojo, enlaces abajo en la descripción, consúltalos, aquí tal cual te lo especifica. Vemos en la parte de la interfaz que obviamente sí viene en inglés, no se puede cambiar lo que es el idioma español, eso sí es obviamente hay un punto menos a favor de lo que es esta herramienta, pero bueno, tal cual es algo muy sencillo. En esta parte básicamente nos vamos a centrar en la parte de home, donde podemos llevar a cabo el borrado absolutamente de todo el disco local C. Esto ya es para obviamente ya para la parte de formateo y obviamente llevar a cabo el borrado permanente, pero sin duda puedes llevar a cabo esto de manera muy especializada. Llevar a cabo esto simplemente, pues obviamente colocar aquí en borrar ahora, pero puedes centrarte específicamente en llevar a cabo el borrado especializado, por ejemplo, del Internet Explorer. Aquí seleccionar lo que es el Chrome y obviamente aquí también seleccionar todos. Le puedes llevar a cabo esto de borrar absolutamente todo. Ahí lo estamos viendo, borra absolutamente todo a través del algoritmo que lo veías ahí, el Zeros. Y bueno, ese algoritmo, ojo a destacarlo, que eso te lo estará pidiendo cuando estés instalando lo que es la herramienta. Esto ya dependerá, puedes buscar entre los diferentes clases y diferentes tipos de algoritmos para el borrado permanente. Y acá tal cual le voy a dar aquí en que no. ¿Por qué? Porque después de cada borrado permanente, el borrado seguro va a estar reiniciando lo que es la computadora. Esto es obviamente que se debe de realizar el borrado permanente con un reinicio. Y aquí por ejemplo en aplicaciones Trace, aquí lo que es email, los rastreos de ciertas aplicaciones, bueno, todo te lo puede borrar también. Vamos a darle aquí en el borrado ahora. Después me dice que también quiere actualizar, le voy a estar dando aquí que no. Bueno, voy a darle acá en que no. Acá de igual manera puedo eliminar lo que es el contenido, la papelera de reciclaje, la parte del volcado de memorias, archivos caché. Puedo eliminar prácticamente todo lo que seleccione de esta parte. Hay que ser también muy cuidadosos, claro que sí, ser demasiado cuidadosos porque no queremos obviamente llevarnos algunas carpetas o algunos obviamente archivos que son importantes. Sin duda es una herramienta, pero más para el área de soporte técnico, porque hay que tener demasiado cuidado al borrar, porque obviamente ya no se va a poder recuperar. Y acá lo tengo tal cual, le voy a estar dando aquí en que sí. Vamos a ver esto, que me reinicie lo que es la computadora. Vamos a esperar a que reinicie. Luego, después de haber reiniciado lo que es la computadora nuevamente, volvemos a abrir lo que es el programa. Y ojo, destacar que si tenías ahí alguna clase de programas, archivos abiertos o documentos, si le das en reiniciar, es un reinicio
de manera rápida, no te guarda absolutamente nada, así es que ojo a destacar eso, mucho cuidado de reiniciar. Vamos a volver a darle aquí en la contraseña. Pues ya estamos nuevamente acá, podemos de igual manera seleccionar cualquier archivo. Ya me eliminó prácticamente toda la papelera de reciclaje, archivos, el volcado de memoria, los calendarios. Puedo de igual darle acá para la lista, aquí añadir listas que deseo borrar en una fecha determinada. De igual manera lo puedo hacer, buscar archivos para de igual manera pues obviamente eliminarlos estos a partir de un filtro de búsqueda. Lo puedes realizar, es todo de manera totalmente opcional y básicamente, como he dicho, no habría más que destacar en esa parte. Puedes de igual manera aquí llevar a cabo esto, ojo a destacarlo, llevar a cabo esto de borrar por completo el disco duro. Acá por ejemplo a seleccionarlo, pero ojo, si hay que tener demasiado consideración porque sin duda se estará borrando absolutamente todo. No vas a estar recuperando absolutamente nada. De hecho, aquí tal cual te lo dice, los reportes, aquí puedes centrarte en lo que quieres borrar y no hay vuelta para atrás. O algo un poco en contra porque sin duda no te pide absolutamente nada de permisos, así que hay que tener demasiado cuidado. Esta es una herramienta, ojo, para los de la parte del área de soporte técnico. Pues sí, en efecto, llevar a cabo esto de borrados permanentes, o también podríamos llamarlo en la parte de seguridad, para que no te estén obviamente localizando, que deseas borrar todo sin dejar ninguna clase de rastros. Luego justamente ya no hay manera de recuperarlos, eso es lo muy claro, no hay manera de llevar a cabo la recuperación. Y acá atendiendo más de lo de que ese programa, de igual manera te invito a consultar pues más sobre este software abajo en descripción. Y ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y como siempre nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, sí.